Saludos a todos y bienvenidos al desarrollo del presente ejercicio que tiene que ver con el tema excedentes de los productores. Bueno, en el tema anterior hemos visto excedentes de los consumidores que tiene que ver con la demanda, donde hemos visto que gráficamente la región va por debajo de la curva. Ahora, cuando hablamos de excedentes de productores, nos referimos a que los excedentes, la ganancia de los productores va por encima, gráficamente, por encima de la curva. Entonces, eso tiene que ver que los excedentes de los productores viene a ser esta parte. Bueno, hoy nos vamos a encargar entonces cómo resolver esta ganancia. Bueno, el problema menciona lo siguiente: la función demanda y oferta de un producto está representada por precio 1100 menos Q al cuadrado y precio 300 más Q al cuadrado respectivamente. Determina el excedente del productor bajo un equilibrio de mercado, donde P significa o da a conocer que es el precio y Q es la cantidad. Bueno, entonces rápidamente comenzaremos indicando que para un mercado la demanda tiene que ver con su equivalente en el precio, que es equivale precio igual a 1100 menos Q al cuadrado. Eso tiene que ver con la demanda. La oferta tiene que ver con su precio. Según el dato me dice que manifiesta que es igual a un 300 más Q al cuadrado. Ahora, otro dato importante que yo debo rescatar de acá es que dice que tanto el excedente del productor como el consumidor tiene y maneja un equilibrio de mercado. ¿Eso qué significa? Que tanto la demanda como la oferta van a ser iguales. Y con eso que me va a permitir calcular la cantidad de productos, ¿no? Entonces comenzamos igualando entonces en este caso ambos datos, es decir 1100 menos Q al cuadrado me va a ser igual a 300 más Q al cuadrado. Bueno, es una ecuación sencilla. Desarrollamos acá el equivalente a Q. Obviamente acá es 800 y donde Q nos va a dar una cantidad más menos 20. Obviamente el valor que nos va a interesar acá va a ser 20, ¿no? Porque no va a ser negativo, eso ya es bien sabido. Entonces, la cantidad de productos ofrecidos, ¿no? Ofertados, en este caso es 20, ¿no? Es 20 unidades. Bueno, entonces como ya obtuvimos el valor, ¿no? De Q, entonces podemos reemplazar en el precio, ¿no? Pero, ojo, estamos hablando de, en este caso, excedentes del productor. Entonces eso tiene que ver con la oferta. No olvidemos eso, por favor. Sí, eso tiene que ver con la oferta. Entonces acá es donde se tiene que reemplazar. Acá reemplazamos en este equivalente para encontrar el precio. Entonces, acá hallamos el precio. ¿Está bien? Bueno, entonces el precio, que se simboliza por P sub 0 en este caso, es 300 más 20 al cuadrado. De tal forma que el precio P sub 0 es igual a 700, ¿verdad? 700. De tal forma que acá tenemos ya un punto, ¿no? Un punto en el plano cartesiano que viene a ser equivalente pues a 20,700. Bueno, para poder entenderlo mucho mejor, propongo que hagamos un gráfico en el plano cartesiano para poder ubicar ese punto en equilibrio y poder resolver el ejercicio que nos están planteando. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver. Entonces comenzamos acá y vamos a decir acá como un punto número 1, vamos a graficar. Graficamos. Vamos a graficar porque una vez que se grafica se entiende un poquito mucho mejor el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces acá dibujo la vertical en el eje de las ordenadas, perdón, y en las abscisas. Perdón. Ya, listo. Entonces, acá la ordenada tiene que ver con el precio. Esto ya usted lo sabe, precio. Y esta es la cantidad simbolizada por Q. Además, el dato me están diciendo. Bueno, entonces, ubiquemos este punto. 20 unidades en Q y el precio es 700. Aproximadamente hagamos ese dato. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a suponer que por acá está 20 unidades.
es un estimado nada más. 20 unidades por acá. Ya. Bueno, vamos a hacerlo más vistoso. En todo caso, acá 20 unidades y vamos a suponer que por acá está 700. Bueno, ustedes ahí en casa lo pueden hacer mucho mejor con su cuaderno cuadriculado, no hay problema. Y vamos a prolongar, vamos a trazar paralelas, una paralela al eje, por supuesto al eje X, ¿no? Y una paralela obviamente al eje Y. Bueno, vamos a trazar una paralela entonces al eje Y, listo. Entonces acá, en este punto, hay un equilibrio, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando no se oferta ninguna cantidad? 0 unidades. Entonces reemplazamos y encontramos el precio. Mira, acá es 0, 300, dotando 300 acá. Entonces, voy a suponer que acá hay 300. Cuando no se ofertan nada de unidades, nada de cantidades, nada de productos. Bueno, entonces simplemente es un estimado. Entonces la curva de representación voy a trazar desde 300 y va subiendo, ¿no? Como nosotros sabemos que el excedente del productor tiene que ver con la gráfica que va hacia arriba por encima de la curva de los excedentes de productores, ¿verdad? Por encima, la gráfica entonces, el excedente productor es el que va por encima de la curva, donde el excedente del productor es esta región, esta parte sombreada. Entonces acá la vamos a sombrear de color. Entonces esta parte de color verde, ¿sí?, me representa la ganancia, el beneficio de estos productores. Entonces, en otras palabras, lo que vamos a calcular es esta parte, el excedente de los productores. Y lo calculamos con una fórmula, ¿no? Lo calculamos con una fórmula que ya es bien sabida. Entonces, el excedente de los productores lo calculamos con esta fórmula. Para eso nos apoyamos de los integrales, ¿verdad? Entonces, el integral que va desde 0, porque acá dijimos que es 0, ¿cierto? Acá, 0. Entonces, no olvidemos, ¿no? La variación va desde 0 a 20 en Q. Entonces, cuando Q es 0, el precio es 300. Cuando Q es 20, cuando la cantidad ofertada es 20, el precio es 700. Y así va, ¿no? Entonces, por encima de la curva es los excedentes productores. Bueno, entonces acá va desde 0 a 20. Entonces, la función es el precio P sub 0 menos la función demanda. ¿No? En este caso, la función en función de Q por el diferencial de Q. Bueno, esta es mi fórmula. Listo, entonces permítame hacer un trazo para hacerlo mucho mejor en la parte vertical. Como tenemos espacio, hay que aprovechar el espacio. Entonces, 2. Hallamos entonces el excedente de los productores, porque es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces reemplazamos en la fórmula que va desde 0 hasta 20. El precio P sub 0, acá dijimos que es 700, menos la función oferta 300 más Q al cuadrado por el diferencial de Q. Al reemplazar el integral de 0 a 20, tenemos acá 400 menos Q al cuadrado por el diferencial de Q, ¿verdad? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad de los integrales. Esto ya es bien sabido, entonces acá no hay problema. 400 Q menos el integral de una potencia, se le suma 1 al exponente, ¿no? Y se lo divide entre 3. ¿Está bien? Y que va desde 0 a 20. ¿Está bien?
Bueno, entonces el excedente del consumidor, hacemos un ligero, del productor, perdón, me estoy confundiendo acá. Excedente del productor nos determina lo siguiente. Quiere decir que, bueno, esta partecita lo vamos a hacer con otro color para poder visualizarlo un poquito mejor. Entonces, manifiesta que el reemplazo, ¿verdad? 400 por 20 menos 20, obviamente al cubo, y se lo divide entre 3. ¿Está claro? Bueno, tú te dirás, ¿y por qué no 0? Porque tú, obviamente si tú reemplazas el valor de 0, todo se va a convertir en 0. Bueno, este es 8000 y acá tienes 8000 de 3. Sácale un factor común, en todo caso. Entonces, de tal forma que haciendo un ligero cálculo muy sencillo, vamos a llegar a que esto de acá es igual a ver, 8000, 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios de 8000. En otras palabras, si deseas, puedes decir 1600 entre 3. 1600 entre 3, que eso nos va a dar una cantidad de 5333. Ahí en casa usted calcula este valor y nos compartes el resultado. De tal forma que hemos llegado al resultado y con esto ya hemos terminado el problema. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que en un equilibrio de mercado, ¿sí?, la ganancia de los productores, cuando se ofrecen 20 productos, el valor que van a tener que obtener va a ser un equivalente a 5333. Bueno, si está en soles, hablamos de soles, y si no, hablamos pues de dólares, como esté manifestado el caso. Bueno, por mi parte ha sido todo esto, estimados estudiantes, y nos veremos en otra oportunidad.